Nada más que decir. Vamos a compartir. Buenas tardes nuevamente a todos. Bienvenidos a la primera sesión del módulo de metodología AICLE. Para dar inicio a esta primera sesión de este módulo, vamos a encomendarnos una vez más a quien nos protege de todo mal, para que todo nos salga muy bien en este módulo y podamos dar verdaderos frutos. Padre protector, guíanos a todos por sendero llano como tu rebaño. Haz que no perdamos las huellas de nuestros ancestros. Estamos seguros de tu presencia porque tú caminas junto a nosotros y estás aquí en medio de nosotros. Estás en el perfume de las flores, estás en el pájaro que vuela, estás en la lluvia que fructifica el campo, estás en la sangre que corre por las venas. Estás en el ciclo vital de los seres, estás en cada ser humano que camina, que lucha por la vida, la justicia y la paz. Allí te vemos y te sentimos presente. Amén. 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 Bueno, Padre, ¿algunas palabritas o después de la corta presentación? Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Soy el padre Pablo Mora, coordinador de Reiva, y les doy la bienvenida a los encuentros formativos temáticos que organiza la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica. Reiva es una red de la Iglesia Católica en la Amazonía comprometida con la educación indígena. En esta oportunidad nos va a acompañar la profesora Sandra Robiliar, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros. Ya lo hizo también el año pasado. Y para guiarnos en este año con la metodología de AICLE, ¿no? Para continuar guiándonos con esa metodología. AICLE, como ustedes saben, significa ayuda para integrar contenidos y lengua extranjera. AICLE. Esta va a ser la primera de 4 sesiones. Esperamos pues que esta sesión de aprendizaje sea de provecho para los docentes y líderes indígenas que nos acompañan desde varios países de la región amazónica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también, Sandra, nuevamente por tenerte aquí. Y bueno, ahora le paso la palabra a Ana Gabriela, que nos ayudará en la conducción de esta sesión. Gracias, Padre. Como mencionó el Padre Pablo, la licenciada Sandra Villar es educadora. Ella es peruana con 20 años de experiencia en trabajo en el diseño, desarrollo y evaluación de propuestas curriculares para la educación básica regular y la formación docente inicial. Continúa en la especialidad de educación intercultural bilingüe con énfasis en la enseñanza de castellano como segunda lengua. Si hay alguna información que ya esté un poco más extendida, nos la hace conocer. ¿Bien? Bueno, sin nada más que decir, usted me dice si quiere que la hacemos con anfitriona para que usted proyecte o lo proyecto yo. Sí, creo que mejor lo proyecto yo para ir avanzando, retrocediendo cuando sea necesario. Sí, Hermana Lizeth. Ya está, profesora Sandra. Bien, entonces, Ya aquí. ok, vamos a ver, voy a compartir la pantalla acá. Ya. Ustedes me dicen si se ve ya. Sí, se puede ver. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí, buenas tardes con todas, con todos. Un placer, un gusto, un honor estar con todos ustedes trabajando con esta metodología que ya el año pasado entre todos tuvimos la oportunidad de conversar y conocerla. Siempre el camino de IBE, de Educación Intercultural Bilingüe, es un camino complejo, largo, de mucho descubrimiento, de mucha exploración. Y esa metodología nos presenta un desafío, el desafío de implementarla en las escuelas interculturales bilingües. Entonces, por eso me
Me da mucho gusto que ustedes puedan agarrar este desafío y tratar de implementarlo, de conocerlo primero y de implementarlo. Todo es construcción. En el camino se va haciendo el andar, que ha sido el andar de la EIB desde sus inicios. Así que esto no es, no será distinto. Vamos a tener que ir explorando. Justamente con Neri hemos conversado en anteriores oportunidades. Después del taller hemos podido conversar un poquito más y ver cómo de manera acotada en la escuela donde él está asesorando, ¿no? Él en esa escuela se puede implementar esta metodología. Entonces, lo que vamos a hacer, ya les pasé el plan de trabajo, son 4 sesiones que vamos a tener y me interesa que ustedes aprendan a este método, esta mirada de la enseñanza de segunda lengua a partir de las clases con las que ustedes hacen, ¿no? Áreas con las que trabajan. En primer lugar, a ver, vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Ya. Sí, en esta sesión vamos a trabajar algunas consideraciones generales que hemos visto el año pasado para recordar los beneficios de la implementación en una escuela EIB y estrategias para implementar el AICLE en las escuelas, ¿no? Y vamos a analizar un caso para que ustedes puedan ver cómo se trabaja. Vamos a repasar. En primer lugar, me interesaría saber, aunque no tengo la vista de todos, pero me interesaría saber quiénes han escuchado la reunión, la exposición el año pasado. ¿Sí? Si levantan la manito acá pueden levantar la manito. Si desean levantar la mano, pueden hacerlo en reacciones, Sí, abajo. en reacciones, claro, sí. En reacciones quisiera ver si ya han escuchado la exposición el año pasado, para ver cuántos son. Aquí no veo ninguna. Es levantar la manito, así, como, o en reacciones, o así, como deseen. Según por la lista, creo que todos son nuevos. De los que Sí. no se han conectado, creo que hay varios que sí estaban antes. Ok, ya, perfecto. Entonces, para no correr y explicar con detenimiento sí, estamos bien. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos viendo. Yo puse repaso, pero vamos a empezar. ¿Qué es el AICLE? ¿No? El AICLE empezó en primer lugar esta experiencia de implementar esta metodología en Europa, que es donde se está implementando con mayor fuerza para la enseñanza de las lenguas extranjeras, ¿no? En el italiano, el inglés sobre todo, y por sus siglas en inglés vamos a encontrar esto, ¿no? El CLIL, así lo van a encontrar en la web, ¿no? Y estas son las siglas, pero en castellano lo conocemos como AICLE, ¿no? Que es Aprendizaje Integrando Contenidos y Lengua Extranjera. Es así. El AICLE en realidad lo que hace es integrar el aprendizaje de la lengua extranjera, que en este caso vendría a ser el castellano para nosotros, con las materias curriculares, con las áreas con las que ustedes trabajan, ¿no? Es que se aprende el área, se aprende matemática, historia, se aprende el área de manera simultánea con
la segunda lengua o la lengua extranjera. En la bibliografía siempre van a encontrar la denominación de lengua extranjera, que no es tanto para el caso de nosotros, de la educación intercultural bilingüe. No, digamos, en esta categorización de lenguas, de cómo se define el tratamiento de lenguas, en el caso de nuestras realidades, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, se les llama segunda lengua, aquellas lenguas con las que los estudiantes conviven, las personas conviven con esa lengua que no es tan ajena, no es segunda lengua extranjera como una lengua muy lejana. En este caso, segunda lengua es una lengua que está cercana, que se escucha permanentemente, que la sociedad mayoritaria la habla, por lo tanto, la persona tiene necesidades también de aprenderla porque es una manera de involucrarse con esta sociedad grande, esta sociedad nacional que maneja esa lengua, ¿no? Entonces, la segunda lengua es cuando hablamos de segunda lengua estamos hablando de una lengua próxima, no es una lengua extraña, no es una lengua lejana, es una lengua muy próxima que está permanentemente en el entorno, en este caso, de los estudiantes indígenas. Por eso nosotros en educación intercultural bilingüe no hablamos de castellano como lengua extranjera, hablamos de castellano como segunda lengua, porque además, normativamente, para el caso de nuestros países, los estudiantes indígenas tienen necesariamente que aprender esta segunda lengua, esta segunda lengua que es el castellano, porque es también por derecho de principio y porque ese derecho le va a permitir insertarse en toda la sociedad nacional. Entonces, esa es la diferencia entre segunda lengua, que para nosotros siempre vamos a hablar así de segunda lengua, y lengua extranjera. Para el caso, cuando se ha hecho esta denominación, pues evidentemente en el contexto europeo sí se enseña con esta metodología y ellos sí hablan de lengua extranjera porque ellos sí consideran que, por ejemplo, para los españoles el inglés es lengua extranjera, para los italianos el francés es lengua extranjera, ellos tienen otra denominación. En nuestra realidad, el castellano nosotros lo vemos, lo tratamos, se aborda como segunda lengua, ¿sí? Sin embargo, así se llama la metodología y bueno, ya nosotros probablemente de acá a futuro le pongamos otro nombre cuando la vayamos diseñando mejor, ¿no? Porque lo que hacemos ahora es recoger estos aspectos más importantes de esta metodología para adecuarlo a nuestros contextos indígenas, ¿sí? Por eso les decía que nosotros estamos por construir una metodología de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí la idea, el concepto es que AICLE, el profesor que emplea la metodología AICLE, utiliza la lengua extranjera, o en nuestro caso, la segunda lengua, que es el castellano, para enseñar una materia o área curricular, como historia, matemática, lenguaje, arte, etc., ¿no? Entonces, la idea es que simultáneamente van a aprender el contenido, pero también van a aprender a manejarse en esta segunda lengua. Entiendo que para nuestras realidades no es que esta segunda lengua sea ajena, vuelvo a repetir, es una lengua que está como satélite, que los estudiantes la escuchan, la conocen, en muchos casos hablan, pero nos encontramos que en las escuelas bilingües no logran comprenderla totalmente. Cuando el profesor de historia, el profesor de matemática, el profesor de ciencias quiere explicar su clase y dice, pero mis estudiantes ya están
medio hablando, porque cuando yo les hablo, pueden entender. Una cosa es comunicarse de manera informal, coloquialmente, y otra cosa es acceder a una información más académica, más curricular en la segunda lengua. Ese nexo es lo que vamos a trabajar y vamos a sacar de esta metodología AICLE para incorporarla a nuestra realidad, ¿sí? Esta idea de que cómo hago para trabajar estos contenidos curriculares, estos contenidos académicos. Mis estudiantes probablemente entienden, conversan conmigo, pero una cosa es el lenguaje informal, el lenguaje coloquial, el lenguaje cotidiano de ir a comprar, de negociar, de contar una historia personal, ¿no? Y otra cosa es el aprendizaje ya formal de un contenido académico. Entonces, ahí está nuestro cuello de botella y ahí están los problemas de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Y eso es lo que vamos a tratar de desatarlo, digamos, con esta metodología. ¿Cuáles son los beneficios de implementar el AICLE en una escuela intercultural bilingüe, ¿no? ¿Por qué necesitaríamos AICLE, ¿no? Por esto que hace un momentito les dije que vamos a brindar a los estudiantes estas oportunidades para que puedan desarrollar sus competencias lingüísticas en castellano, ¿no? Ya al otro nivel, al nivel académico, al nivel formal, a este nivel curricular, ¿sí? En una situación muy concreta que es el trabajo con el área, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí el estudiante gana en ese sentido, ¿no? De hecho, aprenden sobre el área que están trabajando, ¿no? Identifican prácticas y visiones de distintos contextos socioculturales, que aquí sí, el aprendizaje de una lengua y el aprendizaje de otras áreas curriculares nos va a plantear situaciones diversas, y eso va a ayudar a los profesores, que es la base de la educación intercultural bilingüe. Es importante porque va a potenciar habilidades receptivas y productivas realmente al entender lo que está trabajando en el salón de clase, ¿no? Nosotros vemos en secundaria, sobre todo, casi todas las clases son en castellano, entonces vamos a encontrarnos con estudiantes que están en blanco. Hace poquito estuve en una entrevista con unas estudiantes de formación docente de la especialidad de inicial. Jóvenes, chicas jóvenes de 18, 19 años, que contaban que el año pasado ellas entraron al instituto para estudiar educación, y ellas me decían, profesora, yo no entendía nada de lo que hablaban los profesores, no entendía nada. Ellas han dado una prueba de ingreso, han aprobado esa prueba, ¿no? Han terminado la secundaria, pero cuando se enfrentan a un discurso académico, entonces ahí es que realmente ven la necesidad y sienten la necesidad de que les falta más castellano. Y no es solo que les falta más castellano, es que hay que desarrollar estas habilidades receptivas y productivas para entender ese castellano curricular académico que necesitan los estudiantes, ¿no? Incrementan sus niveles de análisis, de comparación, de creatividad, ¿no? Porque la idea, y eso es lo que nos interesa mucho del AICLE, es que se hace mucho trabajo cooperativo, ¿no? Y desarrollan conceptos académicos, que es fundamental el aprendizaje de las áreas, que es la preocupación de los maestros y maestras, ¿no? Tenemos muchas metodologías. El AICLE es una metodología que recoge todo lo que hay, ¿sí? No es que necesitas de un
trabajar por proyectos y trabajar por tareas. No, no, no. El maestro, como yo siempre digo, lo que nosotros los maestros hacemos es agarrar el aporte de la psicología, la experiencia metodológica de este señor, el enfoque de este otro señor, de esta señora, toda su experiencia. Vamos juntando lo mejor y hacemos una mixtura, ¿no? Hacemos jugo, digo yo, todo lo metemos en la licuadora y vamos haciendo como un jugo porque recogemos lo mejor de acuerdo a nuestro contexto, ¿sí? En el caso de la EIB es tan compleja y tan diversa que necesitamos mirar los aportes de las experiencias pedagógicas que existen para ver cuál de ellas realmente nos sirve y las vamos adaptando. Entonces, el trabajo por proyectos es súper interesante porque en el Perú nosotros trabajamos por proyectos que ahora ya tiene otro nombre, se llama experiencias de aprendizaje, pero recoge todo el espíritu de proyectos para hacer una planificación a mediano plazo, y esto nos permite trabajar de manera más integrada y más holística. En EIB también, ¿no? Están las tareas colaborativas, esta metodología de trabajar donde los estudiantes tienen que realizar tareas muy concretas y necesitan hacerla, puede ser en grupos, en parejas, etcétera, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento, que es otra gran estrategia que básicamente de exploración, de experimentación, y para todo puedes tú implementar y poner el ICLES. Ya les voy a dar un caso, un ejemplo donde ustedes puedan visibilizarlo mejor. El enfoque por tareas, donde el profesor deja tareas específicas a los estudiantes y ellos tienen que utilizar esta lengua, que en este caso es el castellano. Esto, verán, se usa en todas las áreas, ¿no? Pero ¿dónde está la incorporación del AICLE, la incorporación de esta metodología dentro de todas estas estrategias que empleamos comúnmente para trabajar? Eso lo vamos a ver, ¿no? Aquí, ¿no? Si el estudiante va a hacer todo esto, él va a trabajar todas estas, con estas estrategias y las que ustedes deseen. Entonces, esto le supone que el estudiante va a leer textos, va a escuchar audios, va a ver videos, va a participar en debates, va a realizar tareas, va a trabajar en equipo, va a redactar diversos tipos de texto, va a exponer y va a hacer otras actividades que ustedes se propongan. ¿Y esto qué significa? Que esto lo va a hacer en la segunda lengua. Vuelvo a repetir, como entran los estudiantes en secundaria, que es la mayoría de casos, si hay algún caso de primaria, me avisa, ¿sí? En la mayoría de casos, entonces se asume que el estudiante ya sabe el castellano. Error. El primer error que nosotros cometemos es pensar que el estudiante entiende todo lo que estamos haciendo, que el estudiante entiende todo lo que estamos diciendo. Cuando todas estas actividades las vamos a hacer, él va a procesarlas y todas las va a procesar y las va a tener que decir en la segunda lengua. Y ese proceso cognitivo complejo lo hace solo arbitrariamente y a partir de su... Todo eso tiene que ir de la mano con la identificación
de que es castellano como segunda lengua, ¿sí? Es que ustedes tienen que ser conscientes de todo lo que va a implicar que el estudiante haga el ejercicio, por ejemplo, de leer textos. Le das un texto para que lea y esa lectura en ese texto va a ser en castellano. Dice, pero es un texto cortito. Así sea cortito. Significa que hay vocabulario, que hay formas distintas a su lengua materna de redactar las oraciones, de formular las oraciones. Hay sintaxis ahí, ¿no? Ahí vamos a encontrar que hay expresiones lingüísticas que él no las puede entender. Todo ese procedimiento antes de es el famoso andamiaje que nosotros tenemos que dar. Ese es el andamiaje que le vamos a brindar, pero para eso nosotros como docentes tenemos que ser conscientes de lo que implica ese texto, presentar ese texto. ¿Tengo este texto? Sí. Vamos a ver cómo lo leen. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar palabras nuevas. Tengo que ordenar. ¿Qué van a encontrar? Expresiones lingüísticas que no la conocen. Tengo que ordenar. ¿Qué van a encontrar? Funciones gramaticales del castellano que tengo que precisar y enseñar. ¿Sí? Mi texto es de geografía, mi texto es de historia, pero yo detrás de ese texto yo tengo que ser consciente de cómo va a recibir el estudiante en castellano y qué andamiaje le debo dar yo en castellano para que él pueda leer de verdad comprensivamente ese texto. Entonces, ese trabajo, ese es el engranaje que nosotros tenemos que hacer. Ahí es la primera tarea, que es la complicada, porque eso significa que debemos ser acuciosos, debemos identificar las palabras, identificar la sintaxis, identificar las expresiones lingüísticas, sacarlas, extraerlas, enseñarlas y luego darles recién la tarea de que lean, ¿sí? Ese intervalo es el que a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar la claridad al estudiante para que pueda comprender el texto. Y así todo lo que viene, todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Ustedes tendrán que convertirse en profesores de segunda lengua también, ¿sí? Para que sean conscientes. En Europa lo que hacen es lo siguiente. Tienes implementado el AICLE en la institución educativa y ahí tienes los profesores, por ejemplo, si quieren implementar el AICLE de inglés, tienes al profesor del curso y tienes al profesor de inglés y juntos hacen un grupo, ¿no? Y van haciendo el trabajo en pareja, ¿sí? Ahí hay un trabajo mancomunado que se hace, por eso son decisiones de la institución educativa, y ahí el profesor de inglés es el que da todas las herramientas, el que revisa los trabajos, etcétera, para que el profesor del curso pueda implementar también el AICLE. Van trabajando juntos. Eso es una realidad distinta a la nuestra. Aquí nosotros, sobre todo en EIB, somos solo nosotros, ¿no? El profesor con sus capacidades y con sus herramientas y sus decisiones, porque parte mucho también de la voluntad de la institución educativa y de los profesores, porque no es que se duplica el trabajo, ¿sí? De hecho que se puede complejizar, pero a la larga todos salen ganando. Los profesores porque van incorporando en sus prácticas pedagógicas estos aspectos que van a hacer que a la larga los estudiantes logren los aprendizajes deseados. Entonces, todos ganan. Gana el profesor que va a sentir que no se va a sentir frustrado porque los estudiantes no entendieron y ganan los estudiantes porque van a aprender. Entonces, como les decía, nuestro desafío es que necesitamos adaptar esta metodología a los diversos contextos que se presentan en las escuelas bilingües, ¿no? Son
son muy complejos. La situación lingüística es compleja, pero de acuerdo a una situación específica es que nosotros intervenimos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro entorno, el entorno que tenemos. La primera pregunta que yo les hago a todos es si conocen la situación lingüística de los estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de dominio de la segunda lengua, en este caso del castellano, de sus estudiantes? ¿Cuántos tienen? ¿Cuánto es el nivel de dominio de castellano de ellos? ¿No? Esto que les digo, que pareciera que hablan, que pareciera que se comunican y que saben castellano, pero a la hora de que le das un texto o le dices para que escriba o que te explique algo, sí ustedes sienten que no han entendido. Entonces, ustedes ahí tienen que hacer un reconocimiento del nivel de dominio de castellano. Esa es la primera tarea muy necesaria que deben hacer para que puedan hacer educación bilingüe, ¿no? Para que ustedes entiendan hasta dónde están sus estudiantes y de acuerdo a eso ustedes puedan ayudarlos, ¿no? Si, por ejemplo, me decía Neri que los estudiantes de la institución donde estaban trabajando hablaban muy poquito castellano, eran jóvenes de entre 16 y 18 años y hablaban muy poquito castellano porque toda la primaria se la habían pasado escuchando, escribiendo y haciendo las clases en la lengua originaria en Chimán. Entonces llegas a la secundaria y los estudiantes no tienen destrezas comunicativas en castellano. Entonces hay que trabajar con un nivel básico, las lecturas, las áreas en general. Así sea que tu currículo te diga que en primero de secundaria, en tercero de secundaria tienes que trabajar de este nivel, tú tienes que reconocer que si no saben castellano, que es la lengua en la que van a aprender, tienes que darle solo lo más preciso, ¿no? Hay el reconocer el nivel de dominio de castellano que tienen los estudiantes nos hace pisar la realidad, ¿sí? Nos hace pisar la realidad, nos hace ver dónde estamos realmente, ¿sí? Esa es la primera tarea fundamental, ¿no? No solamente es, no hablan castellano, sino a partir de, aquí dice la evidencia que ellos no entienden, entonces, ¿qué hago al respecto? ¿No? Entonces, a partir de cómo voy a formular mis clases con esta realidad concreta. Luego viene la segunda, la segunda identificación, que es la del nivel de los profesores. O sea, tenemos, yo profesora, ¿qué nivel de dominio de la lengua originaria tengo en mi institución? No hablo la lengua originaria, solo hablo castellano. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿y tú, profesor? No, yo solo hablo castellano. ¿Y tú? Yo hablo la lengua originaria y castellano. Se hace un sondeo porque nosotros tenemos que ver con quiénes contamos, cuáles son las potencialidades de todo nuestro personal, ¿sí? Somos un equipo y el equipo, a ver, ¿quiénes hablan castellano? ¿Quiénes hablan la lengua originaria? ¿Quiénes son bilingües? ¿No? ¿Quiénes hablan otras lenguas? ¿No? Aparte del castellano y la lengua originaria del lugar, pueden hablar otras. Hay que hacer un sondeo de los profesores que tenemos, porque de acuerdo a eso es que vamos a organizar también nuestro trabajo de uso de lenguas, ¿no? Y la tercera cosa es, ¿qué tipo de centro educativo tengo, no? Si es unidocente, si es polidocente completo, si es polidocente incompleto. Por ejemplo, vamos a encontrar que en la institución educativa, en el centro educativo, tenemos de primero a quinto, sexto, bueno, acá en el Perú de primero a quinto de secundaria, digamos, el nivel de secundaria.
y contamos con todos los profesores. O hay instituciones educativas que no tienen todos los profesores y hay un profesor que tiene que hacer 2, 3, 4 áreas cuando su especialidad es, por ejemplo, matemática, pero también le toca enseñar ciencia y tecnología y educación física, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que cumplir la cantidad de horas? Es un centro educativo con polidocencia incompleta, ¿no? No cumple con todos los profesores y los profesores tienen que hacer trabajo de otros profesores. Entonces, es mirar en qué situación está la institución educativa para poder, a partir de ahí, organizarse para mejorar, trabajar, implementar el uso de lenguas. Y en este caso, para poder implementar la metodología AICLE. Como les decía, el año pasado, esta metodología va a implicar el compromiso de la institución educativa, ¿sí? El que la institución educativa diga, sí, nos ponemos la camiseta para tratar de mejorar el castellano de nuestros estudiantes, y eso significa que vamos a trabajar en esa línea y tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿sí? Hay que hacer el trabajo en grupo. El AICLE no es solito, no es un solo profesor haciendo AICLE, ¿no? Es un trabajo en grupo porque nos toca sacar las habilidades que tiene cada uno. De pronto, en la institución educativa la que ustedes se encuentran, están los profesores o las profesoras de inglés, ¿sí? Si hay alguna profesora de inglés, esta profesora o profesor de inglés se ha preparado, ¿no? Tiene la especialidad de enseñar una segunda lengua. Quítale el inglés y solamente vamos a extraer su metodología. La profesora que sabe de segunda lengua sabe que tiene que enseñar contenidos lexicales, contenidos gramaticales, las expresiones lingüísticas, sabe que tiene que extraer del ejercicio que les dé ese tipo de contenidos en la segunda lengua para que pueda, y a partir de ahí, hacer ejercicios. Ese es digamos, el gran aporte de los maestros de segunda lengua que tienen en sus instituciones educativas, ¿no? Pero el aporte del profesor de lenguaje, no sé si hay profesores de lenguaje o comunicación, acá ya se cambió, antes se llamaba lenguaje, ahora se llama comunicación, la especialidad. Entonces, si hay un profesor de comunicación, ese profesor tiene manejo de los contenidos que se trabajan en lenguaje, ¿sí? De los contenidos gramaticales, de cómo abordar, de cómo trabajar, por ejemplo, la gramática, el razonamiento verbal, de cómo trabajar la lectura comprensiva, etc. Entonces, el profesor de lenguaje tiene la lengua, que seguramente en todas las secundarias hay algún profesor estos contenidos propios del lenguaje. Esos dos profesionales van a aportar a que el profesor de matemática, el de ciencia y tecnología, el de educación religiosa, cualquier profesor puede implementar el AICLE, ¿sí? Porque se van a combinar los que saben, ¿no? Todo lo que saben, cómo enseñarían para que ese maestro que tiene un área curricular distinta pueda implementarlo. Ya vamos a ver cómo en todas estas sesiones. Por eso sí me va a interesar que ustedes me digan cuál es su especialidad, ¿no? ¿Qué especialidades tienen
en los entornos en los que están, porque tenemos que ir concretizando estas ideas, ¿no?, a la realidad de ustedes. Entonces, a partir de esta idea de los maestros, de este análisis que tenemos de identificar el entorno, vamos a encontrarnos que hemos visto que hay escuelas donde tenemos profesores que hablan, que son bilingües, y ellos utilizan alternadamente las dos lenguas, ¿no? Si mis estudiantes no me entienden, entonces yo hablo la lengua indígena y también hablo castellano. Hago una combinación, ¿sí? Pero mi alternancia es una alternancia improvisada, digamos, es una alternancia de lenguas. Me paso de la lengua originaria al castellano y viceversa, de manera improvisada, no muy consciente, donde el estudiante básicamente se salva la situación, pero no se desarrollan competencias, ¿sí? Se salva la situación en el sentido de que el estudiante entendió la tarea, por ejemplo, o entendió lo que el profesor quiso decir, pero no se está desarrollando la segunda lengua, ni la primera, no se están desarrollando la competencia comunicativa como debe ser, ¿sí? Entonces, esa es la primera situación. Y tenemos la otra situación en la que los profesores no hablan la lengua originaria de los estudiantes y toda la clase tiene que ser necesariamente en castellano, porque no la hablan. Entonces los profesores sienten que hay una barrera ahí, una barrera que los está tapando, ¿no? Que hay una barrera que es la barrera del idioma, es una barrera que no permite que la comunicación fluya. Entonces, ese puente es el que nos va a dar el IELTS, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos aquí que en nuestra realidad cada profesor ha sido o ha estado en la situación A o en la situación B. Ustedes me dirán en qué situación se encuentran, eso dependiendo su dominio dominio de lenguas que tengan, ¿no? A ver, me levantan el dedito así en reacciones los que están en situación A, o sea, los que al hacer la clase, hacen la clase alternando castellano y la lengua originaria. A ver, quiero verlos. ¿Sí? Me levantan el dedito. Perdón, licenciada Sandra. De todos modos, quienes no sepan cómo hacer la reacción, pueden habilitar sus cámaras para hacer la señal en cámara o en el chat, Claro. por favor. Sí. Ya, quiero ver si me están, quiero comprobar si están entendiendo lo que voy diciendo. ¿Sí? Repite la pregunta, Ana Gabriel. Un segundo, es que no han habilitado sus micrófonos para interactuar. A ver, de alguien que sí conocemos. Hermano Tiberio o hermana Marta. Sí, se escucha perfecto. Hermano Tiberio, su micrófono está apagado. Sí. Yo quiero saber, es importante, vuelvo a repetir, que que estemos conscientes de cuál es nuestra situación lingüística, cuál es nuestra fortaleza, ¿sí? Si sabemos la lengua originaria y el castellano y utilizamos ambas lenguas al momento de hacer la clase, ¿sí? Los que hacen eso, ¿sí? O levantan el dedito o levantan la mano como deseen. En esta sección de preguntas se levanta la manito, ¿no? Entonces, yo quiero ver cuántos de los que están acá hablan una lengua originaria y castellano.
Ahí levantó Michael Cova, Fátima Ya. Cano, Ok. Adriana Castillo. Adriana, sí, lo vi, ya vi. No logro ver Hola, a todos. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Michael. Bien, Eh, estoy en la máquina de Michael, soy José Yates, soy uno de los estudiantes aquí amazónico con mi profe Isabel. ok, bien, perfecto. A mí me interesa que cada uno sea consciente de cuál es su aporte al equipo para poder hacer el tratamiento de uso de lengua, ¿sí? Este, es Eh, necesario este yo soy de reconocimiento. la nacionalidad guaraní y mi idioma propio originaria es guauterero. Y trabajo, o sea, mi ocasión estoy prepráctica profesional de la universidad, estoy trabajando con los estudiantes de la escuela de aquí en la comunidad y estoy enseñando con dos idiomas, como tanto guauterero y español. Ujú, perfecto. Gracias, gracias. Ujú, muy bien. Ahora sí, pueden bajar la manito. Iraguá, Ajá, Iraguá, perfecto. gracias. Gracias, gracias. Entonces, lo que nos ha dicho él es la realidad de de muchos maestros y maestras. Vamos trabajando de manera simultánea, ¿sí? Y eso es bien importante que cada uno sea consciente. Así, yo hago las dos. No está mal, tampoco es que está bien, ¿no? Hay que sacarle provecho a nuestras habilidades y llevarlo a la metodología, a una metodología, ¿sí? Hay que sacarlo de la improvisación y llevarlo a una práctica ordenada, organizada, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Sacarlo de, ya, no entienden, yo les hablo en lengua indígena para que me entiendan, ¿no? Es sacar eso porque es importante que el profesor sea consciente. Eso es una gran potencia que tenemos, que hay en las escuelas, los profesores bilingües. Entonces hay que aprovechar a los profesores bilingües para que los estudiantes mejoren el castellano, ¿sí? Hay que aprovecharlos. ¿Y cómo los vamos a aprovechar? Cuando nosotros primero reconocemos quiénes son y luego hacemos un trabajo de planificación con ellos, ¿sí? Ese es el punto. Por eso todo es en equipo, colegas. Todo es en equipo. Todo, nadie baila solo con su pañuelo. Aquí todos tienen un objetivo que es el de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y parte de este mejoramiento está en que ellos aprendan castellano para que puedan trabajar y entender bien las clases. Entonces, ese es el objetivo grande, el mejoramiento de los aprendizajes. Entonces, todo tiene que ser muy, muy en equipo. La segunda situación es, me imagino que serán todos los demás, los profesores que no hablan una lengua originaria y solo tienen que enseñar castellano, ¿sí? Solo enseñan en castellano porque es la lengua con la que hablan. Entonces ellos no pueden hacer no tienen este recurso de la lengua y ellos solo enseñan castellano. Ellos la tienen más difícil, ¿sí? ¿Cuál es la tarea de estos profesores? Hablar con el que con el que habla castellano, perdón, la lengua indígena, hablar con él, porque sí es necesario que ustedes, como profesores castellano hablantes, puedan identificar las diferencias que existe entre el castellano y la lengua indígena de los estudiantes. Es necesario hacer esta identificación. Y claro, yo como castellano hablante o los demás como castellano hablantes, no podemos hablar la lengua, pero tenemos que conocer el comportamiento de la lengua, ¿sí?
si es aglutinante, si es una lengua que no tiene artículos, si es una lengua cuya sintaxis es diferente al castellano. Esa conciencia sí tenemos la obligación de tenerla, ¿sí? Y ahí nos tienen que ayudar los hablantes de la lengua originaria, ¿sí? Esos son compromisos, colegas, que nosotros asumimos cuando hacemos educación intercultural bilingüe. Porque de hecho que necesitamos saber dónde están las dificultades a la hora en que yo me comunico con los estudiantes, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, en el aguajún no hay artículos, no existen los artículos. Entonces, en esta lengua, a la hora de los estudiantes fallan mucho cuando escriben con los artículos, fallan mucho cuando trabajan los adjetivos con sus artículos. Entonces yo tengo que hacer hincapié de ese detalle, porque sé que automáticamente ellos no lo van a saber, porque en su lengua no existe, ¿sí? Entonces, yo tengo que conocer ciertas particularidades de la lengua, las más saltantes, para poder hacer esta comparación en mi clase de matemática, en mi clase de historia, en mi clase de geografía, en mi clase de ciencias naturales. Porque yo tengo que trabajar mi área, pero tengo que ser consciente de que es un estudiante que tiene este medio de comunicación, que es el castellano, como segunda lengua. Esa plena conciencia mía me va a obligar a que yo extraiga mis conocimientos de castellano, de gramática, de razonamiento, de la estructura del idioma, y pueda yo trabajar, hacer hincapié de eso. Ya lo vamos a ver, porque yo sé que no es de la noche a la mañana, por eso les decía, los profesores que saben metodología de segunda lengua, ellos pueden ser también apoyo en las escuelas. Entonces tenemos que dos tipos de maestros y maestras, ¿no? Los que trabajan la lengua originaria y el castellano alternadamente, y los profesores que hablan castellano y que se encuentran con esta barrera, ¿no? Ahora, hasta aquí, porque vamos a hacer una pregunta. Ana Gabriela, ¿me dices cuánto tiempo tengo? Según su programa está cumplido con 2 minutos. Ya, me voy a pasar un Pero ratito tenemos más. una media hora para hacer una interacción de especie de preguntas, dudas o sugerencias. Usted me dice. Sí, perfecto, perfecto. Aquí sí, porque yo necesito escuchar también la situación en la que están, ¿sí? Si no, escríbanla en el chat, porque a partir de ahí yo puedo darles pautas, porque ahorita estoy hablando muy general, pero a mí me interesa que ustedes me den datos concretos, y yo con los datos concretos puedo ayudarlos mejor, ¿sí? Esa es la idea de las siguientes sesiones. Vamos a ver un caso, vamos a leer este caso de uso de la ICLE, ¿sí? Yo quiero que ustedes lean conmigo y van a ver dónde está, digamos, ese engranaje que les digo yo, ¿ya? Que no es difícil, pero requiere ejercicio y requiere compromiso. Y ya cuando para ustedes se apropien de eso, ya va a ser mucho más sencillo, ¿no? Dice, la maestra de Ciencia y Tecnología de un centro educativo intercultural bilingüe de la Amazonía peruana decide llevar a cabo un proyecto sobre los ecosistemas marinos utilizando la metodología AICLE con sus estudiantes de primer año de secundaria. Para iniciar el proyecto, busca videos donde los estudiantes tendrán la oportunidad de observar la vida marina y aprender sobre los diferentes ecosistemas acuáticos. Entendiendo que es un tema de ciencia, entendiendo que el mar está bien lejos de la Amazonía, es un tema nuevo, ¿no? Con el video seleccionado, identifica el vocabulario
las expresiones lingüísticas y contenidos gramaticales que se evidencian en ese video, ¿no? Por ejemplo, los tiempos verbales, cómo están estructuradas las oraciones, entre otros. Va a mirar el video primero y de ahí va a extraer qué elementos de ese video pueden ser complicados para los estudiantes, ¿sí? Ya, aquí hay términos nuevos, aquí hay una expresión nueva. Todo eso tiene que extraerlo porque esos van a ser los nudos, los atajos que el estudiante va a tener a la hora de comprender el video. Entonces, ella los tiene que presentar antes, siempre. Antes de observar el video, la profesora presenta a los estudiantes el vocabulario, las expresiones lingüísticas y gramaticales que identificó en el video. Para eso, organiza unas tarjetas con estas definiciones y les pide a los estudiantes que den ejemplos de las palabras u oraciones nuevas que presentó. Deja las tarjetas en una parte visible del aula. Esta primera parte incluso puede ocuparse toda una sesión. O sea, no necesitas hacerlo en 10 minutos, porque lo que la profesora necesita es aclarar que cada palabra, cada oración que está y que los estudiantes lo entiendan, ¿sí? Entonces, a partir de ese trabajo que ella ahorita es con tarjetas, puede ser con un mapa mental, con las estrategias que se desee, pero hay un trabajo previo. Luego, después, entrega a los estudiantes una lista de tareas, una ficha, ¿no?, que incluyen observar y tomar notas sobre diferentes especies marinas, identificar los factores que influyen en la salud de los ecosistemas marinos y sobre las prácticas de conservación. Ella hace su ficha para que los estudiantes miren el video y van trabajando. Porque acuérdense, es la clase, pero también están trabajando castellano. Ella se asegura que las indicaciones estén bien comprendidas por todos los estudiantes. Los estudiantes van a observar el video y van a completar en forma individual las tareas que la profesora asignó, porque necesita ella saber con claridad si han entendido o no han entendido el video y las tareas, ¿sí? Aquí estamos haciendo estos reajustes. Posteriormente, los estudiantes se van a formar en grupo y utilizando la información recopilada van a crear presentaciones en castellano sobre un ecosistema marino específico. O sea, forman grupos y cada grupo va a elegir un determinado ecosistema, ¿no? Arrecifes de coral, las profundidades marinas o las zonas costeras, y van a preparar una presentación que incluye información sobre la biodiversidad, los peligros a los que se enfrenta y las medidas de conservación necesarias. Esto es un tema del currículo, ¿sí? Ella ya les está pidiendo estas pautas. Además de las presentaciones, los estudiantes van a trabajar en actividades prácticas relacionadas con los ecosistemas marinos, como la creación de maquetas, la elaboración de carteles informativos, la escritura de cuentos cortos sobre la vida marina, etc. A lo largo del proyecto, la profesora va a fomentar el uso del castellano, ¿no?, proporcionando el apoyo lingüístico cuando sea necesario y brindando oportunidades para que los estudiantes practiquen y mejoren sus habilidades comunicativas en este idioma. Ella está permanentemente dando el andamiaje en castellano también, además del tema, ¿sí? Pero esta conciencia de que es la segunda lengua, ahí está la diferencia entre hacer un tema, desarrollar tu clase de manera corrida, ¿no?, preocupado en tu tema y en que si los estudiantes han aprendido o no, y hacer la clase pensando como un profesor de segunda lengua. Aquí, esta estructura, mira, ve, aquí esta estructura está, la has planteado así, a nivel escrito, se plantea así porque en castellano tiene esta estructura, ya, y va trabajando, va corrigiendo, va alimentando, va ayudando, sí, en todo el momento. Entonces, es tu clase, pero tú les pones los reajustes necesarios para que ellos vayan trabajando también en conciencia con la segunda lengua.
digamos que esto va a permitir que los estudiantes vayan aprendiendo el curso, el contenido, ¿no? Que está presente en el área, ¿no? Pero la profesora hace el hincapié del castellano, del manejo, dominio del castellano. Esto verán, es un proyecto, ¿no? Es un caso que no se hace en una clase, es un proceso largo, ¿no? Es largo, es un trabajo de una profesora, pero así igual puede ser una sesión, ¿no? Esta es una idea general. Ahora sí, es para que tengan hoy día ustedes una idea muy, muy concreta de cómo se está estructurando, cómo queremos estructurar el AICLE para las escuelas bilingües, ¿no? Hasta aquí, ahora sí, tenemos la ronda de preguntas, Ana Gabriela. Sí, le pediría por favor dejar de compartir la pantalla para poder habilitar las cámaras. Perfecto, pero un ratito aquí ¿Sí? solamente les dejo entonces una tarea para la sesión del 30 de abril, ¿sí? Primero, que ustedes describan chiquitito la situación lingüística de sus estudiantes, ¿no? ¿Cuántos tienen? Eligen, de repente tienen toda secundaria, tienen muchos, eligen un grupo, porque a partir de un ejemplo concreto, de un ejercicio concreto, ustedes ya van a poder trabajar con sus otros estudiantes, ¿no? Escogen un grado determinado y definen una situación lingüística de ese grupo, ¿sí? Y luego me traen una sesión de clase del área que ustedes enseñen, una sesión armada, ¿sí? Chiquita, no se compliquen con todos los procesos en el Perú, piden 40 partes, no, una descripción de qué es lo que harían, cuál es el objetivo, el propósito, como desempeño, como le llamen en sus países, y la clase, una secuencia de clase para ver cómo vamos metiendo el AICLE en esa secuencia, ¿sí? Esa es para la sesión siguiente del 30 de abril, ¿ya? Muy bien, ahora sí, dejo de compartir. Ok. Recordarles que esta diapositiva y la tarea va a ser enviada a sus grupos de WhatsApp para que también de ahí saquen el modelo y los conceptos si no han tenido muy en claro durante la explicación. De todas maneras, también en este espacio, si tienen alguna duda sobre la explicación o conceptos que ya se dieron, pueden hacerlo, o también el compartir un poco sobre sus experiencias enseñando en las dos lenguas, ¿no? Como en el caso de Michael. Te damos permiso para que puedan ustedes hacer su intervención. Fátima Cano, su micrófono, por favor. Bien, profesora Sandra, con todos los presentes, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Sequeiros. Yo trabajo en la Amazonía peruana, netamente con estudiantes que hablan el idioma machiguenga. Bueno, yo trabajo más de una década con estudiantes machiguengas y no soy exactamente de la Amazonía, yo vengo de la sierra, pero por cuestiones familiares y por el tiempo de servicio, ya me quedé por la Amazonía. Entonces, esa es la experiencia que tengo y rescato, ¿no, profesora Sandra, lo que usted acaba de mencionar antes? Decía, ¿no? Que un profesor, cuando está desarrollando una sesión, ¿no? Lo que decía, ¿no? En el momento que yo utilizo, por ejemplo, netamente su idioma del estudiante, no estoy desarrollando, ¿no? Una competencia, pero sí el estudiante, con la experiencia que tengo, el estudiante se siente seguro y se siente más fortalecido cuando yo hablo lo que, ¿no? Entonces, se identifica más conmigo, tiene más confianza y así desarrollo mi sesión de clase. Entonces, eso es lo que yo vengo rescatando durante los años de experiencia que vengo trabajando en la Amazonía y gustoso, ¿no? De trabajar en la Amazonía. Tengo una hija que tengo en la Amazonía también y pues me siento bastante tranquilo, feliz con el trabajo que vengo desarrollando.
y yo lo felicito, ¿no? Al primer estudiante que se presentó, que está enseñando también él. Es bonito, ¿no? Enseñar en tu idioma, pero a la vez, esto del E y B, ¿no? A la vez enseñas en tu idioma y también enseñas en el castellano, ¿no? O sea, como que vas compartiendo las dos cosas a la vez. ¿Para qué? Para que el estudiante, tenga más confianza y yo rescato, por ejemplo, ¿no? De que si el estudiante no aprendería el castellano, no tendría de repente la posibilidad de desenvolverse, porque en el caso, por ejemplo, la Amazonía que yo trabajo pertenece al Perú, entonces el estudiante no tendría de repente esa oportunidad de desenvolverse en el castellano cuando lo sea necesario. Entonces, para mí que sí es necesario que aprenda, ¿no? El castellano, pero eso sí, sin desligar, sin dejar de lado su propio idioma. Gracias. Gracias. Bien, gracias. Ahora, justamente cuando nosotros trabajamos con la metodología AICLE, lo que hacemos es que es tratar de darle esa comodidad al estudiante para que pueda trabajar en castellano. Cuando nosotros lo que hacemos es, y estos profesores que mencionan que los estudiantes se sienten mejor, están más tranquilos, más cómodos hablando en su idioma, es claro, porque comprenden, lo comprenden totalmente. Esa sensación, esa emoción que se tiene, esos sentimientos que se tienen cuando se habla la lengua originaria, tienen que construirla cuando están trabajando las áreas curriculares en castellano, ¿no? Y la idea es que a través del AICLE ustedes puedan darle esta sensación de seguridad al estudiante, esta sensación de que no es muy difícil. El problema de las clases, cuando son todas en castellano y el estudiante no entiende, es que hay una frustración tremenda de parte del estudiante y del profesor. Ese sentimiento de frustración invade toda la clase y por eso es que no logran, se crea la barrera, se arma la pared y no se rompe. Entonces el profesor tiene que romperlo y de hecho hay que romperlo con determinadas técnicas, con determinadas estrategias, ¿no? Y por eso hay que darle al estudiante los elementos necesarios para que él pueda comprender al comienzo la clase. Es como un juego. Si tú empiezas a jugar y nadie te indica las reglas del juego, no, 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 así no se hacía. No, 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 así no se hacía. No, 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 así no se hacía. Y después tú vas a decir, pero entonces, ¿cómo se hace? Primero díganme cuáles son las reglas de juego para yo entenderlas. Lo mismo, hay que darle al estudiante la base, ¿no? Las palabras principales, las oraciones principales, las expresiones principales que tú vas a manejar en tu clase para que él ya pueda tener de dónde agarrarse, si no está perdido en la nebulosa, ¿sí? Y ese sentimiento ocasiona frustración. Eso es lo que tenemos que romper, que ellos se sientan cómodos practicando y hablando castellano. Gracias. Le damos lugar a Michael. Wapuni Gaurique, buenas tardes. Yo soy Michael Coban, estudiante universitario salesiano. En este 2 días estoy haciendo mi práctica preprofesional aquí en mi comunidad. Soy de la nacionalidad guaraní. Y quisiera decir que mis estudiantes hablan en nuestro idioma en Wao, pero no escriben. Y quisiéramos, ¿cómo podría hacerlo eso para que leen en castellano?
¿Me puedes recomendar algo, por favor? Gracias, Michael. Sí, una dificultad de la educación bilingüe es la falta de planificación de uso de lenguas. Por eso van a escucharme hablar mucho de planear las lenguas. La planificación es clave, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado con los estudiantes que tiene Michael? Que esos chicos, no me ha dicho en qué edad, qué año están, que pasa que en primaria lo que hacen, que es muy usual en el Perú, los profesores que manejan las dos lenguas, lo que hacen es hablarles en la lengua indígena y los estudiantes escriben en castellano. Entonces, ahí pierden las habilidades, no desarrollan las habilidades de escritura en la lengua indígena y también desarrollan taras y dificultades a la hora de escribir castellano, porque escriben como se les ocurra, porque el profesor les está hablando en otra lengua. Entonces, cuando no hay una planificación de uso de lenguas, entonces el profesor simplemente recurre a sus recursos y el estudiante es el que después tiene dificultades, como le pasa a Michael. ¿Qué tiene que hacer? Pues hacer en la clase de lengua indígena, en la clase de lengua originaria, hacer ejercicios y escribir en la lengua originaria. Se aprende a escribir escribiendo, no hay otra, con todas sus dificultades de principio, ¿no? Entonces, la conciencia de que ahora hay que redactar textos escritos en lengua originaria es complicado, pero les va a tocar hacer para que puedan escribir, ¿no? Lo mismo sucede en castellano, redactar en castellano. El estudiante, tanto el estudiante como el profesor bilingüe, en una escuela bilingüe, tienen que ser muy conscientes que están trabajando en dos lenguas, por lo tanto tienen que organizar el uso de esas lenguas en su clase, organizar el uso de las lenguas hasta la manera de hablar. O sea, si vas a hablar todo en la lengua indígena, hablas en la lengua indígena y escribes en la lengua indígena. Si vas a hablar en castellano, hablas en castellano y escribes en castellano. Si sucede que los estudiantes no entienden castellano y necesitan algún refuerzo en la lengua indígena, tú haces el paréntesis, así como a la hora de escribir tenemos paréntesis que aclaran, igual en la clase haces el paréntesis y dices, voy a hablar en la lengua tal para que puedan entenderme, ¿no? Y hablas y haces el paréntesis en un lugar determinado porque es necesario que el estudiante sepa que está trabajando en castellano, pero hay un paréntesis del trabajo de aclaración, ¿sí? Y cada vez esos paréntesis tienen que ser menos en las clases de castellano. Y en las clases de la lengua indígena, esas escrituras en castellano tienen que ser menos, porque si tú hablas en la lengua indígena, tienes que escribir también, hacer el esfuerzo de escribir en lengua indígena, para que haya coherencia y para que pueda realmente desarrollar las habilidades de escritura en la lengua indígena. Este orden nos va a permitir el desarrollo de las habilidades. Tenemos que pensar ya como profesores bilingües, hay que desarrollar esas habilidades, que son 4: leer, hablar, escuchar y escribir. Esas 4 habilidades tienen que ser desarrolladas de manera ordenada. Entonces ahí tenemos que ordenar esto, por eso esta identificación de nuestras potencialidades y el ordenamiento de las lenguas es clave para desarrollar las habilidades, las competencias lingüísticas de los estudiantes en ambas lenguas, porque aquí estamos hablando de castellano, pero también estamos hablando del desarrollo de la lengua indígena, que no debemos dejarlo de lado, como han dicho los dos colegas que han intervenido. Gracias, licenciada. Por tema tiempo, vamos a dar espacio a
dos preguntas más. Quienes quieran hacer alguna reacción también pueden hacerlo. El silencio plantea dos cosas, o no se entendió nada o se entendió todo. No, yo creo que ha quedado bastante claro. De todos modos, recordarles que se va a compartir esta grabación y también el material expuesto por la licenciada Sandra. Si no hubiera alguna reacción o pregunta o consulta más, nuestra siguiente sesión es el 30 de abril en el mismo horario. Sí, es el 30 de abril y yo vuelvo a repetirles, necesito situaciones concretas. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si quisieran escribir su situación y enviármela a través de Ana Gabriela, encantada de recibirlas, porque en EIB yo no puedo hablar en vacío. O sea, ahorita me toca hablar así muy general, pero me gustaría que me den situaciones concretas, escuelas concretas, estudiantes concretos, nivel lingüístico concreto, y así podemos avanzar más, ¿sí? Para poder ayudarlos mejor, para que entiendan cómo podrían implementar esta metodología. Sí, padre Pablo. Gracias, Sandra. Una de las cosas que yo creo que tiene que quedar muy claro, ¿no? Y tiene relación justamente con las siglas que estuviste explicando al principio, ¿no? AICLE, que significa ayuda para integrar conocimientos y lengua extranjera, ¿no? Entonces, a veces eso de lengua extranjera como que confunde, ¿no? Y tú lo has dicho más bien, ayuda para integrar conocimientos en la segunda lengua, ¿no? O en la, creo que dijiste así, en la segunda lengua, Segunda lengua. ¿no? En la segunda lengua. Y esa segunda lengua es el castellano, ¿no es cierto? O sea, la lengua principal, o sea, el castellano vendría a ser la segunda lengua en los países, también en la Amazonía, que habla el español o el castellano, o el portugués, esa sería la segunda lengua, ¿no es cierto? Así es. Pero la lengua principal es la lengua de los estudiantes que hablan la lengua originaria. ¿De acuerdo? ¿No? Yo creo que eso tiene que estar bastante claro, ¿no? Entonces, y yo creo que ¿sabes qué? Es un tema interesantísimo y me parece muy importante esta metodología, sobre todo porque esa es la realidad de la mayoría de escuelas. O sea, en que los profesores realmente no saben la lengua originaria, ¿no? Y tienen que desenvolverse en una lengua o una segunda lengua, ¿no es cierto? Que es el castellano, el portugués y interactuar con alumnos que hablan solamente la lengua originaria. Y me parece también muy interesante porque también es para los profesores, esta metodología es para los profesores que pueden hablar los dos idiomas, ¿no? La segunda lengua, ¿no? Y también la lengua originaria y al mismo tiempo, digamos, enseñar. Entonces yo creo que realmente creo que es una metodología que nos va a ayudar muchísimo en esta educación intercultural bilingüe. Bueno, ese era mi comentario. Gracias. Gracias, padre. ¿Puedo hacer una Bueno, consulta? Sí, claro. bueno, entonces muchas Profesora gracias Sandra, nuevamente, licenciada Sandra, por esta primera sesión. Perdón, ¿Perdón? creo que hay alguien estaba hablando, Ana, sí. Isabel está hablando. Isabel. pero no la veo. Profesora Sandra, una consulta. Eh, Aquí en la comunidad de Dícaro, donde vive la nacionalidad guaurani y que habla el guauteredo como su primer idioma materno, existe una preocupación a nivel inicial, pues los niños pequeños ya vienen hablando el idioma, pero los docentes no hablan el idioma. Y entonces, ¿cómo? Eh, y,
Y hay una preocupación por parte de los padres, ¿no? Porque los niños tienen su primer encuentro con el idioma castellano como una imposición. Y a veces por su característica, idiosincrasia de esta cultura, tienden a decir las cosas que piensan y sienten. Y ellos dicen francamente, no entiendo nada, me voy a mi casa. Y se van, ¿no? Y entonces, quisiera su opinión y su recomendación. Bien, gracias, profesora. Yo también me iría, de hecho, si no entiendo nada y soy un niño de 3, 4, 5 años. En realidad, la educación inicial, de hecho, que requiere de una maestra que hable la lengua materna de los niños. O sea, el que aprendan castellano como segunda lengua es, digamos, una segunda parte, ¿sí? Porque los niños no sé de qué años serán, pero 3, 4, 5 años están desarrollando su lenguaje. Y el lenguaje es, digamos, la representación de su pensamiento. Entonces, el que les enseñen en castellano, todo en castellano, es tremendamente perjudicial para los niños, porque ellos vienen de una socialización en la lengua indígena y lo que tienen que hacer es desarrollar su lengua materna, porque están aprendiendo a hablarla, a experimentar la lengua. Por eso es que en inicial hay mucho trabajo de juegos lingüísticos, porque ellos están haciendo el experimento de su lengua materna, ¿no? La lengua que escuchan en su casa, y de ahí que en la mañana tienen a una profesora que les habla solo en castellano, es tremendamente perjudicial. O sea, lamento mucho. Ahí no hay solución, ahí lo que tienen que hacer es cambiar de profesora. No hay, porque estamos hablando de niños muy, muy pequeños. Cuando hablamos del AICLE, incluso el AICLE pueden trabajar, se puede trabajar en inicial, claro que sí, pero es en un determinado momento, en una determinada área, que es como donde se trabaja castellano como segunda lengua, pero el 80% de las clases en inicial tienen necesariamente que ser en la lengua de los niños, por derecho, ¿sí? Ahí no hay metodología que salve esa situación, porque el niño está desarrollando su pensamiento, está aprendiendo, está experimentando con el lenguaje, él está descubriendo, y le ponen otra lengua y le ponen esa, y entonces él sí va a tener conflictos. Es probable que aprenda castellano, y si la profesora no es muy consciente, que mal aprenda el castellano muy, muy coloquial, ¿no? Un castellano que intuitivo, básicamente, con limitantes, y tampoco no aprenda bien su lengua materna, porque no ha terminado de experimentar este desarrollo de su lengua materna. En niños muy pequeños hay que ser muy conscientes que para trabajar el aspecto bilingüe hay que ser muy ordenados, pero en este caso la profesora no tiene otra. Yo más bien sugeriría que vean cómo pueden cambiar a la profesora o cómo pueden ayudar a la profesora para que casi toda el trabajo de la mañana con los niños, o de 2 horas, 3 horas, sea con otra persona que les hable en la lengua, porque la profesora no puede estar hablando todo el rato en castellano. Los pobres niños no van a poder desarrollar su pensamiento, que eso es grave. A mí me parece más grave eso, ¿sí? El desarrollo de su pensamiento. El pensamiento, y nosotros decimos lo que pensamos a través de nuestro idioma. Entonces, este desarrollo del pensamiento no la van a poder desarrollar, van a estar siempre en ese conflicto. Y eso sí me parece muy peligroso. Muchas gracias, licenciada Sandra. Bueno, Creo que hay hemos un, dado el espacio. hay un ¿Alguna pregunta? comentario en el chat, Ana Gabriela. A ver,
Sí, voy a Ah, leer. comentario de Perú. El profesor Anderson está encargado de varias escuelas, pero menciona que en el Marañón inicial y primaria tienen profesores de la misma lengua. Ujú. Claro, o sea, tienen profesores que hablan la lengua indígena, entiendo eso, ¿sí? Profesor Anderson, si está por ahí para habilitar su Sí, micrófono, buenas por favor. tardes. Profesor Anderson. Sí, buenas tardes. Quería participar en este tema muy interesante. Es una fortaleza de nuestra UGEL. Nosotros como provincia albergamos a 7 pueblos originarios. Entonces, la UGEL en su prioridad de contratación en los niveles inicial y primaria son profesores contratados del mismo pueblo originario que hablan la misma lengua. Pero a veces con estudios avanzados, otros con quinto de media, pero ya. Entonces, de acuerdo a ello, los estudiantes interactúan con estos profesores, ¿no? Y es muy fácil un poco tal vez poder desarrollar sus actividades. Lo que tenemos también dentro de la planificación es que el castellano se da en 1 hora mínimo con expresiones lingüísticas, pero como segunda lengua el castellano, profesora. Ese comentario quería hacerle frente a la provincia de Aten del Marañón. Así es, sí. Es que es básico. En inicial sí no debería haber negociación. O sea, el profesor que no habla la lengua de los niños sí es un obstáculo grave, sí, delicado. Es una situación delicada, sí. En inicial, en secundaria, cuando el niño consolida su lengua materna, entonces trabaja en la segunda lengua, ya todo corre más fácil, sobre todo porque no tenemos las herramientas, todas las herramientas en las comunidades para que puedan trabajar 2 lenguas, 3 lenguas, porque no las tenemos, no porque los niños no puedan. Los niños indígenas sobre todo son de los más inteligentes, el niño es inteligente. El problema es que no tenemos las metodologías, pero tampoco a veces tenemos los recursos, entonces por eso hay que ordenarnos. Es importante, vuelvo a decir, la planificación, ¿no? Muchas gracias. Sé que el conocimiento es muy rico para Sí. todos, pero comprendemos que hay algunas personas que están conectados con megas, con datos, entonces, respetando lo que habíamos coordinado, vamos a ir cerrando esta primera sesión. Esperemos que para la segunda, algunas personas que han ingresado un poco tardío puedan ingresar más temprano para hacer las respectivas interacciones. Muchas gracias, licenciada Sandra, por esta primera A sesión ustedes, muy gracias. buena. De hecho, para mí también que desconocía lo del AICLE. Gracias por todo, gracias a los presentes. Les invitamos, por favor, a habilitar sus cámaras para la foto de respaldo.